Nos acompaña el jefe de gabinete, el doctor Oscar González. Oscar, muy buen día. Gracias, buen día. Muy bien, Gracias. Bueno, Oscar, hay muchos temitas, quiero que los toquemos a todos, porque después nos quedamos sin tocar a alguno y nos dicen, ¿por qué no tocaron esto? ¿Por qué no tocaron lo otro? No hay problema, tipo telegrama. No, pero vamos a responder, pero digo, el primer tema tiene que ver con Cormecor, con el predio de enterramiento. Sí. ¿Cómo está? Muy bien está. En realidad, en ese tema, yo quiero definir el rol de la provincia. Nosotros hemos sido facilitadores de la operación Cormecor. Cormecor, Corporación Metropolitana de Córdoba, es un ente que se ha creado, integrado por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y prácticamente todos los municipios del Gran Córdoba. En función de que los municipios más importantes del Gran Córdoba están conducidos por intendentes que pertenecen al Partido Justicialista, nosotros facilitamos la tarea de juntar en la Casa de Gobierno a todos estos intendentes, que son aproximadamente 14, y ya quedó constituido el ente. Esto ocurrió la semana pasada, y además el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía puso toda la capacidad técnica y todo el aporte, digamos, en materia de asesoramiento para la constitución del ente y para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. ¿Cuál es el paso que sigue? Constituido el ente analizó un estudio que realizó la Universidad Nacional de Córdoba, y en función de eso se han determinado cuáles son los dos predios óptimos, uno en la zona norte, uno en la zona sur. Tengo entendido que el que está en la zona sur está sobre la ruta 5, y el de la zona norte, cercano a Juárez-Selman. El de la zona norte es solo digamos, un sitio de transferencia, no es una disposición final. No es un enterramiento. No es un enterramiento. Y la provincia culmina su misión en este tema cuando tengamos la notificación de los predios que han sido elegidos. La provincia, con fondos provinciales, como un aporte, como una donación para la puesta en marcha de este ente, va a mandar a la legislatura la ley de expropiación de los predios elegidos entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Junta Directiva de Cormecor. Producido eso, bueno, el ente sigue funcionando y la provincia, digamos, deja de operar en este tema. En definitiva, nosotros, si bien no producimos basura, creemos que este era uno de los temas más importantes que hay que resolver en el ámbito de Córdoba y el Gran Córdoba, y por eso hemos trabajado durante este tiempo junto al intendente Mestre y a los principales intendentes del Gran Córdoba, Walter Sallegue de Altagracia, Picoña de Río Ceballos, Colombo de Villa Allende, etcétera, para colaborar en el armado y, como digo, posteriormente expropiar las tierras que hagan. El predio de la zona sur es cercano al que hoy se está utilizando. Hoy es el de Piedras Blancas, ¿verdad? Claro, en realidad a ese predio se accede desde la ruta 36, al que aparentemente ha sido declarado como óptimo ahora se accede desde la 5. Pero el que está ahora... Sí, están en zonas similares. Está bien, pero ese predio de Piedras Blancas ya no va a funcionar más. No, claro que no. Y esa planta también se va a transformar en la parte de enterramiento, pero además en transformación de la basura en energía. Porque ayer leíamos, Oscar, este tema de lo que pasa en Suecia. Sí. Que llamaba la atención. Suecia no tiene basura y le paga $800 millones a Noruega para que le mande la basura. Claro, imagínate que... ¿Es más barato eso? Una de las cosas importantes de este ente es la escala, el volumen porque cuando vos sumás toda la basura de la ciudad de Córdoba, más toda la basura del Gran Córdoba... Son 18 municipios más o menos. Claro, se genera un volumen de basura que permite generar una economía de escala como para encarar procedimientos de producción de energía, clasificación, etcétera. Obviamente esto será tarea del ente de Cormecor. Está previsto en la Constitución. Está previsto en la Constitución, efectivamente. González, así que sí. Sacándole un poquito de ese tema, quería preguntarle referido a la tasa vial y al tema de las autovías. Concretamente, nosotros vemos en la televisión la publicidad de que gracias a la tasa vial están avanzando las autovías, pero ¿cómo va concretamente lo que va la ruta 19? En realidad es un mecanismo indirecto.
es un mecanismo indirecto. La tasa vial nos ha posibilitado financiar multitud de obras que hay en todo el interior provincial con los recursos de la tasa y liberar fondos del presupuesto de obras públicas para aplicar en la construcción de las autovías. Las autovías se construyen con fondos propios del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, no con la cuenta especial creada para la administración de la tasa vial. Pero lo cierto es que la tasa vial ha colaborado para que esas obras se puedan hacer. De hecho, por eso, pero de hecho desde que está implementado este sistema de la tasa vial, han comenzado con las obras, por ejemplo, de la autovía de la Ruta 19. Eso es lo que quiero que nos cuente a los vecinos. ¿Cuál es el plan para avanzar durante el año? En una primera etapa hasta Montecristo, que se está trabajando fuerte, va muy bien esta obra. Sí, lo he visto, obra. que están las máquinas. Y luego nosotros en esa ruta podríamos extendernos hasta cerca del Río Primero, que es a donde la red de accesos a Córdoba tiene bajo su concesión la administración de esa ruta, que es una ruta nacional. Igual que la 36 que va a Río Cuarto, que recién hace muy poquito tiempo hemos terminado todos los temas burocráticos para que la administración de la Ruta 36 pase definitivamente a la provincia de Córdoba y con eso poder avanzar libremente en todo el trayecto de la... ¿Es cierto que antes de fin de año va a estar en un 50% de la Ruta de Río Cuarto? Más o menos. Esa es la idea, porque como se está trabajando en dos frentes, uno que viene desde Río Cuarto y otro que avanza desde aquí, y se está preparando ya la licitación para tramos intermedios, en los cuales se va a poder avanzar más rápidamente. Siempre hay que recordar que son rutas que están funcionando, no es una nueva ruta, entonces la organización de las tareas es obviamente más complicada. Pero sí, por lo menos vamos a tener en construcción el 50% antes de fin de año. Hay un tema que tiene que ver a propósito de esto con los peajes, y tiene que ver con esta cuestión de los descuentos del peaje en algunas localidades de paso frecuente, los usuarios de paso frecuente. ¿Cómo está ese tema? Sobre todo con la gente de Mendiolaza, por ahí. Sí, estamos trabajando en una idea para unificar todo lo que son los descuentos, para poner en igualdad de condiciones, digamos, y tener una tarifa única para los usuarios frecuentes de municipios vecinos, donde vive gente que utiliza con inusitada frecuencia el peaje. Hoy hay un panorama distinto, hay distintas situaciones en distintos puestos de peaje. Estamos trabajando para una unificación. Ahí Daniel Alacia vamos a buscarlo a Daniel para que quiere hacer una pregunta. Daniel. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Hola, Daniel. No, es simplemente un detalle al margen de lo que estaba comentando, si ya está confirmado que Podingo va a ser el titular de Camino de la Sierra. Sí. Podingo va a ser el titular de Camino de la Sierra. Y él se va a encargar de hacer todo este esquema que usted está explicando. Exactamente. Y por lo que me comentó el intendente Mestre, John Boreto, ex secretario general de la Universidad Nacional de Córdoba, va a presidir el ente Cormecor. Y hablando del intendente Mestre, doctor, quería preguntarle si estuvo aquí el secretario de Salud de la Municipalidad de Costamaña y dijo que iban a empezar, que ya habían dialogado, pero ahora iban a retomar el diálogo por el tema del Hospital del Sur, porque él vería con agrado que lo tome la provincia. ¿Eso es así? ¿Hay algún avance? Pero es que eso hubiera sido lo razonable, es un hospital general. La provincia lo quiso hacer hace lo hicimos, esto yo lo puedo decir con absoluta certeza porque yo era ministro de Salud en ese momento, y en una reunión el gobernador Schiaretti, Giacomino, su secretaria de Salud, que creo que era la cuñada de Marcela Almagro, y yo, en una reunión entre los cuatro, el gobernador Schiaretti le propuso, antes de la inauguración del hospital, le propuso al intendente Giacomino que lo inaugurara, que lo transfiriera a la provincia y la provincia lo incorporaba a la red pública de hospitales. Bueno, Mestre dice que es solo una cáscara del Hospital del Sur. Nosotros se lo preguntamos el otro día y él dice que en realidad no funciona porque es solo una cáscara que se inauguró. Lo que pasa es que allí después se hicieron concursos, se incorporó gente. Hoy es una situación complicada. Pero hoy con respecto a esto puntual que yo le estoy preguntando, doctor, ¿hay alguna negociación, algún diálogo ahora para en este momento no hay ninguna negociación concreta. Lo que pasa es que ahí ya hay trabajando gente que pertenece al SUOEM. Generalmente las experiencias de hacer convivir trabajadores con distintos regímenes y distintos convenios es complicado. Pero es un tema que bueno, lamentablemente en su momento no se hizo.
de todos modos, siempre las puertas abiertas para dialogar y buscar solución a temas son posibles. Cormecor, ¿cuál es la figura jurídica que va a tener, doctor? Es una sociedad del Estado. ¿Y cierto que va a cotizar en bolsa también? Con algunas acciones que puede No tener... lo sé, lo ¿no? ignoro, pero al ser una sociedad del Estado tiene abiertas todas las posibilidades. Y el mayor aporte es a cargo de la municipalidad. El 80%, el 80%. Genera también el 80% de toda la basura. Hay 3 clases de acciones, A, B y C. Sí. Las acciones A están en manos de la Municipalidad de Córdoba, las B en manos de municipios del Gran Córdoba, y la C en el sindicato, que también está integrado a la corporación y que creo que es una muy buena cosa. Sí. Oscar, en vista a las próximas elecciones, escuché, esto es algo, un rumor, un dato off the record que escuché por ahí y quiero preguntárselo. ¿Es cierto que hay varios ministros de su gabinete, del gabinete de la Sota, que están pensando quizás después de las elecciones o les gustaría o irse o cambiar de puesto porque están un poco cansados? ¿O no es verdad? Y el que esté cansado se tiene que ir. Pero es cierto que el gobernador... no es el caso del jefe de gabinete. No, pero El cansancio es una palabra que no puede existir en la imaginación. Voy a del hacérsela más ministro. concreta. ¿Es cierto que hay varios ministros de la provincia que le han pedido de la Sota que le van a hacer, en estas palabras, el aguante hasta que pasen las elecciones y luego les gustaría retirarse, ¿no? No hay tal cosa. Bueno. No hay tal cosa. Respecto a la obra del... Sí. Eso, antes de entrar en el tema político, lo vamos a dejar, estamos peloteando mucho de todos los costados. Terminemos con la cosa de infraestructura que me interesa. Pregunta, me olvidaba de decir, para los municipios del Gran Córdoba, que tenían dificultades para integrar el capital, la provincia también actuó como facilitador, va a hacer un aporte económico como adelanto de coparticipación por un monto igual al que los municipios tienen que poner en la constitución de la sociedad. Y eso terminó de posibilitar las cosas. Bien, Oscar, cortito. Peaje del Camino del Cuadrado, terminemos con la parte vial. Peaje del Camino del Cuadrado. Se va a poner en marcha, todavía no hay fecha definida, pero ya están los instrumentos legales para hacerlo. Pero generó una gran polémica, ¿no? El peaje. Sí, claro. Sí, todos los peajes. Sí, porque va a haber que pagar 2 peajes a la gente que quiere ir, por ejemplo, a La Falda y está pagando casi una tarifa similar a la que tiene que pagar para ir a Rosario. Pero hay mecanismos, la diferencia de kilómetros... Hay mecanismos para resolver. En Europa, vos con el ticket del peaje podés pasar por otro hay formas de resolver. Pero se va a implementar. Lo vamos a trabajar. Y ahora sí, Oscar, me parece tema importante que planteaba la vaquita recién, que tiene que ver con la obra del Tropezón, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que hay algunos terrenos del ejército que son terrenos federales y que la provincia debe contar con la autorización y la anuencia de la jefatura de gabinete de Cristina Fernández. Digo, en alguna medida eso va a ser un impedimento con la diferencia política que hay. No llegaría nunca. Y bueno, por eso hay dice que está la firma y el ministro Testa ha resolver, valga la redundancia, el problema con una modificación en el proyecto técnico similar al de La Voz del Interior, donde en la zona de La Voz del Interior las 3 manos de cada lado se juntan y se pone un New Jersey, divisorio de cemento. La obra del Tropezón es una obra imprescindible para la ciudad. Muy necesaria. Muy necesaria. Claro, la verdad es que yo no sé si ustedes tienen la cifra, pero está pasando un promedio de 60.000 vehículos diarios. Sí, impresionante. ¿Qué se parecerá? Y el crecimiento es exponencial. Cuando uno hace cálculos para los próximos 10 años, la verdad que es una obra imprescindible. Cara, es una obra que va a terminar costando alrededor... 200 millones de pesos. Sí, probablemente va a terminar costando eso. Pero hay otras obras en Capital muy importantes, quizá no tan grandes como esa, pero que también hay que resolver. Uno es el camino a San Carlos, quizás es una recta Martinoli en potencia. El camino a 60 cuadras. La recta también colapsa. Intransitable. Sí. Habrá que pensar también en el futuro, en conjunto con el municipio, en alguna solución para eso. Pero el camino a San Carlos, el camino a 60 cuadras, que ya están licitados y abrimos los sobres la semana pasada, creo que fue el viernes en la Casa de Gobierno. La terminación de la Estilimbergo, que también es una obra importantísimo para la zona norte. Y hay una obra muy importante que vi hoy que hay alguna polémica en los medios, que es
la Costanera y el Puente Leticia, Sí, sí. desde el centro cívico, terminal de ómnibus hasta la circunvalación. Localizar a gente que vive en Villa La Paternidad. Sí, todo eso está previsto hacerlo. Y claro, todos los cambios siempre provocan tironeos. Espideces. Sí, pero esa obra, en realidad, el objetivo final de esa obra, que va a costar unos 70 millones de pesos aproximadamente, es lograr que a la ciudad de Córdoba no ingresen más los colectivos de media y larga distancia, que son, sobre que Córdoba está saturada de autos. Cuando vos te comes un camello en la avenida Pueyrredón que va y otro que viene, se colapsa el tráfico. Entonces, la idea es que todos los colectivos de media y de larga distancia ingresen vía circunvalación y entren y salgan exclusivamente por esta autovía de la Costanera, que va a ser obviamente ampliada, mejorada y puesta en condiciones para ese objetivo. Pero además, yo estuve recorriendo la zona hace unos días. La verdad que allí detrás de San Vicente hay lugares hermosos de la ciudad, totalmente fuera de valor, llenos de basurales, Tapados. oscuros, tapados. Una autovía de estas características va a poner en valor toda una zona de la ciudad que hoy está totalmente olvidada. El problema está con la gente ahí en la gente Hay que ahorita- resolverlo. Y la gente del barrio Junior, que en algún momento Pero también a ver, mostró su Carlos, conformidad. estamos hablando de una obra que va a costar 70 millones. Sí. ¿Cuántas familias pueden ser en el Puente Leti? 10. ¿Cuánto cuesta en el monto total de la obra darle una solución a 10? No incide en el no monto. hablo en el por el monto de final. lo que cueste, sino por la posición que han adoptado muchos de esos vecinos. Que no quieren Sí, ser que no quieren relocalizados. Bueno, pero, No por el monto. Aquí y en cualquier parte Va a del mundo, prevalecer el Sí, como orden sucede en nuestro general, cajón ¿no? también. en todas partes, aquí en cualquier Perfecto. parte del mundo, el progreso genera a veces situaciones muy particulares que hay que atenderlas. Es lo primero que hay que hacer para encarar estos temas y se está trabajando. en Doctor, eso. no quiero dejar de preguntarle, como cada vez que viene, por Sí. el sueldo de la policía. Si la policía hoy está conforme con su sueldo, si se piensa en aumentos, ¿cómo está la situación con la policía? Bueno, para la policía rige el acuerdo general que se hizo con el sector público. de ¿Están 26. conformes los policías? Yo entiendo que sí, creo que el nivel de ingresos es razonable. De todos modos, cuando nosotros garantizamos el 26%, para muchos fue la primera provincia que arregló la situación de sus docentes, sus empleados públicos, sus médicos, etcétera. Ustedes ven que hoy en Buenos Aires hay todavía paros docentes. Y muchos decían, incluso incluido el gobierno nacional, que el 26% era un riesgo. No nos equivocamos, hoy la recaudación está muy bien. Los cordobeses pagan los impuestos, las finanzas de la provincia están bien, por eso estamos pudiendo encarar sin un centavo de la nación todas estas obras. Y también están bien las finanzas de los municipios. Fíjense, comparando el primer cuatrimestre, que ya marca, porque cuando uno compara mes contra mes no sirve de nada porque hay fluctuaciones, pero el primer cuatrimestre es la tercera parte del año. Cuando uno compara los ingresos municipales en el primer cuatrimestre del 2012 versus el 2013, crecieron casi un 40%, 38,9% para ser más exactos. Cualquiera puede decir, sí, pero la inflación está bien, pero no hubo un 38,9% de inflación. Así que esto, en realidad, creo que es lo que posibilita. Nosotros tenemos ya garantizados los fondos para el aguinaldo. En ese sentido, nos da tranquilidad y, bueno, no tenemos reclamos en este sentido. Daniel quiere preguntarle, ministro. Sí. Sí, no puedo dejar de preguntarle respecto a lo que hoy es el análisis político que se hace. Ah, se metió. Estamos en una década que termina ganada o perdida, de acuerdo a su punto de vista, con el kirchnerismo. Desde mi punto de vista, Sí. yo nunca soy de los que dividen en blanco y negro las cosas. Si uno analiza esta década, hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay cosas buenas como la política de derechos humanos, la política de inclusión social, las soluciones previsionales, la asignación universal por hijo. No se puede dudar en ese sentido. Creo que es catastrófica la conducción política y, de algún modo,
el núcleo del pensamiento del gobierno nacional. Esto de dividir entre buenos y malos desde el otro lado, a mí me parece pésimo. ¿Y considera que fue catastrófica los 10 años o que se agudizó en algún momento? Totalmente después de, a partir del segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner. Después de la muerte de Néstor. Sí, totalmente. ¿Y a usted le parece que la... Pero digo, estoy convencido que esta cosa de construir políticas y acumular poder en torno a la confrontación, Tampoco me va. parece que cuando uno se pasa la historia universal, no hay países que hayan prosperado en la confrontación y en el conflicto, pero en general los países que progresan son los que logran juntar al pueblo y a su gobierno y a la mayor masa posible detrás de un proyecto común. Esto ha pasado en toda la historia. Es como los controles de precios. Yo no descubro nada cuando digo que han fracasado en todos lados. Mandar a la militancia que lo haga está bien. Pero no está bien ni siquiera el esquema del sino, a ver, hay que aplicar el sentido común en esto. La inflación, que es uno de los problemas más grandes de la economía aquí y en cualquier parte del mundo, y que ha generado libros y libros para su discusión, si fuera cuestión de un decreto y de mandar a la militante, es una cuestión del sentido común. Si fuera cuestión de un decreto y de mandar al militante, la inflación no sería problema en ninguna parte del mundo. Y miren lo que pasa en los países que han aplicado esto. Yo los otros días lo escuchaba a Maduro: la revolución va a importar 25 millones de rollos de papel higiénico, como un logro fantástico. Dice que en Venezuela la gente come más. La verdad que son experiencias que en el mundo han fracasado. González, ¿y qué le parece? Pero volviendo, yo no creo que se pueda decir o ganada o perdida. A mí me parece que hace mucho daño al país esta cuestión de dividir en buenos y malos, en rubios y negros, en 4x4. A propósito, yo le quiero preguntar respecto a lo que viene. Y uno analiza algunas experiencias de este país, Alianza concretamente, y ve a De la Sota aliados con algunas personas de la política que uno previamente dice, me parece que no están en la misma sintonía, algunos inclusive no peronistas. Entonces el peligro de poner todo en la misma bolsa con tal de ganarle al... ¿Cómo lo ve eso? No, primero se trata de generar un espacio de la oposición con coincidencias básicas en torno a algunos puntos. No se está planteando un candidato a presidente de la nación. Y me parece que es imprescindible, porque yo podría contestarte con lo que siempre dicen los medios desde el otro lado. Los de la oposición son incapaces de juntarse en una mesa y ponerse de acuerdo en 3 o 4 cosas. Bueno, este espacio es para eso, porque incluso nadie puede dudar de que el pensamiento de Labaña no es el mismo que el de Moñano o el de Narváez. O Macri. No forma parte del espacio, pero lo importante es un espacio político desde donde haya acuerdos en torno a cuestiones básicas, fortalecido por la presencia de distintos actores de la política. El 2015 está todavía fuera de esa discusión. González, ¿qué opina de que existe una calle que lleva el nombre del arquitecto de Vido? A mí, las calles, los nombres de las calles de personas que son contemporáneos y que están vivas y que viven, a mí no me gusta. ¿Dobla por ministro González? No está de acuerdo. Oh, qué lindo, pero en Villa Dolores, ¿te parece? ¿Le parece que hizo algún mérito debido para que se ve una casa? No, y más allá de que lo haya hecho o no, esos son reconocimientos cuando... ¿Sabes qué? Yo creo que las pasiones del momento, cuando ya decanta los que lo quieren, los que no lo quieren, los que están a favor, cuando la sociedad hace un juicio de con perspectiva final. Claro. Por ejemplo, ¿quién puede discutir que haya una calle que lleve el nombre de Arturo Humberto Illia? Nadie, ¿no? En aquel momento, desde mi partido, a Illia se lo cuestionaba porque subió al poder con el peronismo proscripto. Entonces, cuando las cosas son ya temporales, cuando ha pasado aquí están las pasiones. Exactamente, las pasiones del momento. A mí me parece que la sociedad en ese momento hace una valoración
y premia honrando a quienes son merecedores de ese premio. González, ¿qué opinan hoy en día que están tan de moda o la gente está tan enganchada con esto de las investigaciones periodísticas, por caso las de la Nata a nivel nacional, por caso las de ADN en Canal 10 aquí en Córdoba? ¿Usted cree que estas investigaciones periodísticas pueden modificar o molestar un poco, en definitiva, condicionar las elecciones, las próximas elecciones? ¿Tenemos tanto a favor o en contra del gobierno nacional o del gobierno provincial, o queda en el show televisivo nada más? Yo creo dos cosas en este sentido. Primero, jamás es justificable ninguna medida que limite las investigaciones periodísticas. Ninguna medida de ninguna naturaleza, por lo menos desde mi perspectiva personal, justifica la limitación a la tarea de los periodistas. Y segundo, creo que deben tener un mínimo de seriedad. Cuando el trabajo tiene una mínima de seriedad, un mínimo de seriedad influye sobre la conciencia de los ciudadanos, no tengo ninguna duda, pero nadie debe molestarse por eso. Lo que sí quizá debemos exigir es que haya seriedad en los planteos y en las cosas que se someten a la consideración de la ciudadanía, porque después es muy difícil retrucar lo que se informa. Pero de ninguna manera, aún frente a la falta de seriedad, yo justifico la limitación a la tarea del periodismo. Pero es la única garantía de la ¿no se molestó el gobernador de la Sota pero... por el informe de ADN? Por ejemplo, el del Digo, helipuerto, ¿se molestó? Eso se lo pregunto. el del helipuerto me ministro. parece una papayuchada. ¿Sabe lo que es un helipuerto? Una plataforma de 12 por 12, 10 por 10, 15 por 15 de cemento. Vale 100.000 pesos. Que esté en un country privado y que el gobernador lo use en función de eso, la verdad, me pareció que eso sí está destinado a deteriorar la imagen del gobierno. No me pareció una cosa seria lo del helipuerto. ¿Cuándo puede volver, ministro? Porque en 2000 temas. Doctor, la última. Como actor y observador del escenario político del país, ¿la ve a Cristina Fernández entregándole la banda presidencial a un exponente, a un protagonista de extracto político en el país, o no? Van a hacer todo lo posible para que no, pero a mí me parece que hay un ciclo que está concluyendo. Me parece que se va a entregar la banda a otro. Que se va a entregar la banda a otro, aunque no sea del agrado. De todos modos, todavía va a pasar mucha agua bajo el puente y va a depender mucho más de lo que haga Cristina, de lo que hagan los dirigentes de la oposición. A mí me parece que si desde la oposición se generan propuestas serias, confiables, que generen confianza en la gente, porque el 54% ese va a ser el punto. Fue el resultado de que, a mí me lo han dicho muchos amigos, mirá, yo ese día me tapé la nariz, fue y puse el voto, porque el otro era Otro balazo. un salto al vaso.